Hola amigos de YouTube. En el video de hoy voy a traer un video respuesta a alguien que, no sé, me criticó injustamente en un video en el cual yo usaba una cámara de vacío que había construido yo con este recipiente, digamos. Este señor que decía tener estudios universitarios, que tenía un doctorado en química y no sé qué otros cursos más, me dijo que yo era un inconsciente por haber usado un recipiente no homologado, porque esto podía implosionar y causar gravísimos daños a mí o a terceros. Me comentaba eso porque le había pasado en la universidad, siendo él teniendo ya un doctorado, puso a hacer vacío en una bureta en laboratorio y esa implosionó. Esta bureta, obvio, no estaba homologada para vacío. Los recipientes que se usan en los laboratorios son muy finitos, a veces se rompen al lavarlo. Yo lo sé a eso porque he trabajado en mantenimiento en una empresa, precisamente en el laboratorio también, y se rompían con solo un golpecito, a veces son muy delicados. Pero este señor me decía a mí que por usar esto se iba a romper. Con esto quiero mostrarles a ustedes que este recipiente que yo usé tiene 6,5 milímetros de espesor. Los vidrios de las buretas no tienen más de 1 milímetro como mucho. Si bien yo no tengo estudio en ninguna clase, solamente primaria, cuando hago un experimento no me expongo ni expongo a nadie. Cuando yo hice por primera vez le hice vacío con esta máquina, lo puse a hacer vacío y tomé una respetable distancia. Así hago todos mis experimentos. No me expongo, no expongo a nadie. Cuando ya lo probé varias veces, vi que resistí, entonces pude hacer el video que se los voy a estar dejando en la descripción. Para darle con el gusto a este señor, vamos a implotar una copa que sin dudas, una copa de cristal que sin dudas no está apta para hacer vacío por razones obvias, y este pequeño florero que también es muy finito. Vamos a medir el vidrio. Tiene exactamente 1 milímetro. Les puedo asegurar que una bureta tiene hasta menos que esto, ¿eh? Vamos a ver la copa también. Esta copa es un poquito más gruesa, tiene 1,5 milímetros. Y la vamos a someter a vacío. Pero antes quiero mostrarle cómo se comporta a veces el vacío en los objetos para las personas que quizás nunca vieron un video de una cámara de vacío. Lo vamos a hacer con esto. Vamos a conectar aquí y le vamos a hacer vacío a esta botella de plástico, solamente por curiosidad, ¿no? Bueno, esto es como queda la botella, totalmente compacta, porque le extrae todo el aire de adentro. Lo mismo haría con el recipiente de vidrio. Ya que vieron cómo se comporta el vacío, cómo tira hacia adentro, ahora sí lo vamos a hacer con los cristales. Para hacer este experimento hemos traído este recipiente al cual le vamos a meter adentro la base para poner esto en forma invertida y hacer el vacío, cosa que se pueda ver perfectamente. Como podrán ver ustedes, aquí adentro lo he forrado con un cartón y en una mitad le puse telgopor o isopor. Esto es para ver si los vidrios llegan a saltar y si se pueden clavar en esto tan débil como es el isopor o el cartón en su forma. Pero por las dudas no llegue a implotar, porque yo no lo sé, vamos a utilizar este sistema que hice acá con un resorte para darle un golpecito cuando esté con vacío para ver que se rompa y realmente ver hacia dónde salen disparados los vidrios. Bueno, ya tenemos todo preparado. Vamos a colocarnos los anteojos y también unos guantes por si las moscas. Vamos a hacer la primera prueba con este vaso de cristal. Está haciendo vacío, se escucha por el
por el ruido, pero no se está rompiendo. Vamos a dejarlo un ratito más, a ver si la presión logra hacerlo implosionar. Recuerden que este tenía 1,5 milímetros de espesor y aún así no parece implosionar, no hay pérdidas. Creo que llegó el momento de darle un toquecito. Le vamos a dar un ratito más de oportunidad. No se rompe, ni aún golpeándolo, ¿eh? Ahí estalló. Bien. Tuvimos que ayudarlo un poquito. Y ahora llegó el momento de ver si realmente se clavaron vidrios en alguna parte. Primero vamos a sacar los cristales. Y por lo que puedo ver, no hay en ninguna parte desparramado, no se sintieron pegar, simplemente se fue hacia adentro y no veo ningún pedacito clavado dentro del telgopor o del cartón. Por lo que podría decir que la implosión no es tan peligrosa como se puede suponer. No hay ninguna esquirla de vidrio. No obstante, ahora vamos a hacerlo con el otro que es más grande, que ya implica un riesgo mayor al tener más vacío adentro. Bien, vamos a darle nomás. Ahí está haciendo vacío. Y hasta el momento estoy corroborando de que esté pegado. Les recuerdo, no es ningún artefacto aprobado, como decía el señor. En este caso era una copa de cristal y ahora es un florerito, un florero de los más baratos que conseguí, de 1 milímetro de espesor el vidrio, y ni aún así implosiona. Espero que este doctor científico, que también me dijo que era investigador, le sirva este video ahora para ver que no es tanto como lo pinta. Si a él le implosionó es porque era extremadamente fino y cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta que algo muy finito no puede resistir. Yo calculé que este no iba a resistir, se iba a romper y no se rompió. Así que vamos a tratar de darle un toquecito para que estalle también. Ahí está pegado. Atención que le damos un pequeño golpecito. No han saltado vidrios de ninguna parte, lo que me da la pauta de que sí, todo se va hacia el centro y no se producen desparramamientos de ningún lado. No obstante, ahora vamos a revisar. Y nuevamente, en ninguna parte, ninguna parte, quedaron restos de vidrio clavados. Ni en la cinta de papel que une el cartón, ni en el cartón, ni siquiera en el débil telgopor. Este telgopor, si nosotros le clavamos un vidrio, casi sin hacer fuerza se clava, observen. Y no hay ni siquiera ninguna astilla. Y es muy simple de que se clave un vidrio. No obstante, no se clavó ninguno. Así que, como a las pruebas me remito, estoy en condiciones de darle un consejo yo a ese señor de que haga algunas pruebas antes si tiene duda y si no, que busque algo un poquito superior a lo que su ojo de buen cubero le permita. Y ante la duda haga como yo, experimento, se cubre, se pone guantes, pero no salga a criticar. Porque yo también soy investigador, en mi forma, pero soy investigador. Si este video les ha gustado, amigos, no se olviden de compartir, dar like y suscribirse al canal para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.